Buenas tardes, alumnos. Continuando con el desarrollo de la cátedra, hoy vamos a seguir desarrollando el tema de lo que es el triage y la forma de actuación y derivación del paciente o de la víctima desde el lugar del hecho hasta un centro de institución. En la clase anterior hablamos de lo que es los medios de transporte, cómo se realiza el triage en el lugar del accidente y cómo se realizan las derivaciones del lugar del accidente hacia la institución donde va a ser alojado o atendido el paciente. En la clase de hoy vamos a hablar de cómo realizar las técnicas de valoración en el lugar del hecho para así poder clasificar o para así poder atender al paciente en el lugar del accidente y después derivarlo hacia el sitio de mayor complejidad. Vamos a comenzar a hablar de técnicas básicas de exploración del paciente en situaciones de urgencia o emergencia, valoración primaria y valoración secundaria. Acuérdense que siempre el proceso enfermero va a estar presente cuando se hable de la actuación por parte nuestra. El proceso enfermero nos ayuda a nosotros a priorizar y planificar y actuar ante diversas situaciones, tanto en el ámbito de la internación cerrada, en la urgencia o en la parte comunitaria. Lo que hoy vamos a hablar va a ser de cómo realizar la valoración primaria, qué es una valoración primaria y qué es una valoración secundaria. El profesional enfermero aborda la evaluación fisiológica en dos niveles. Siempre vamos a evaluar en dos niveles en los lugares de la urgencia que se encuentra la víctima. El primer nivel se llama valoración inicial y el segundo nivel se llama valoración secundaria. La valoración inicial de tipo primario para abordar problemas que son vitales. En ella se identifican las situaciones que supongan una amenaza inmediata para la vida del paciente. Debe consistir un rápido reconocimiento de las constantes vitales. Simultáneamente se iniciará la restauración de las funciones vitales en caso necesario. ¿Qué quiere decir esto? La valoración inicial es cuando la primera impresión que tenemos con el paciente y lo primero que vemos es si hay riesgo vital del paciente. Es lo primero que se hace en la valoración inicial. ¿Qué quiere decir eso? Si las constantes vitales corren riesgo y por ende corre riesgo la vida del paciente. Eso es lo primero que se hace en una valoración inicial. Si el paciente está estable y no hay riesgo de la constante vital llevar al fin de vida del paciente, pasamos a una valoración secundaria para problemas urgentes que no supongamos compromiso vital inminente. ¿Qué quiere decir eso? Una valoración secundaria, una vez que vimos que el paciente no corre riesgo inminente de muerte, por ejemplo, un paro respiratorio, una asfixia por obstrucción, es decir, pasamos a una valoración secundaria. Y ahí tenemos que ver los problemas que puede tener el paciente que pueden llevar a un compromiso vital inminente. Cuando hablamos de valoración primaria del paciente, en ella se identifican las situaciones que supongan una amenaza inmediata para la vida del paciente. Debe consistir en un rápido reconocimiento de las constantes vitales. Simultáneamente, se iniciará la restauración de las funciones vitales en caso necesario. Eso es lo que es la valoración primaria del paciente. Plan de prioridades. Mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea con control de la columna cervical. Acuérdense siempre eso. Valoración de la respiración. Valoración de la circulación y control de hemorragias severas. Ejemplo, la respiración y la circulación. Recordar, cualquier maniobra terapéutica se debe realizar en el momento de identificar el problema y no al final de la valoración inicial. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ni bien llegamos y comenzamos a hacer la valoración primaria del paciente, ya debemos actuar si tiene algún tipo de alteraciones que corren en riesgo las vitales del paciente. Una vez que observamos, evaluamos que no corre riesgo vital inminente la constante vital del paciente, pasamos a una valoración secundaria. ¿Cuándo se realiza? Se realiza una vez aseguradas las funciones vitales, serían la valoración primaria. La valoración secundaria es la exploración detallada del paciente por sectores, de la cabeza a los pies, en busca de lesiones o dolencias. Mediante este segundo reconocimiento del paciente, descubriremos los problemas que,
aunque no supongamos una amenaza inmediata para la vida, sí puede llegar a hacerlo en caso de no atenderse de forma debida. ¿Qué quiere decir eso? Los problemas que vamos a evaluar, tenemos que enfocarnos en esos problemas porque pueden llegar a ser un problema inminente de daño a futuro de las vitales del paciente. Por eso es importante una valoración secundaria. ¿Cuál va a ser el sistema de actuación cuando llegamos al lugar del hecho y trabajamos con la víctima? Una vez que ya descartamos la valoración primaria, que no hay riesgo inminente, comenzamos, como dije yo, la valoración secundaria. Y comenzamos a través de la entrevista. Nos pondremos cerca del paciente, procurando que nos vean. Seguramente no nos agradaría oír una voz que nos oculte la cara. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros no ocultamos la cara, el paciente se va a sentir incómodo. Ya tiene el estrés de su accidente y más estrés le vamos a producir nosotros si está escuchando una voz y no sabe de dónde viene esa voz o no conoce de quién es esa voz. Por eso es importante que la víctima nos vea la cara al momento de la entrevista. Conforme a las posiciones del paciente, decidiremos si nos arrodillamos o si permanecemos en pie cerca de él. Nos identificaremos e intentaremos dar seguridad al paciente. Para una persona que se encuentra enferma o lesionada, resulta importante saber desde el principio que alguien competente se ocupa de ella. ¿Qué quiere decir eso? Una persona lesionada y consciente necesita que le vayamos pasando la información que vamos a realizar. Acuérdense que una de las actividades propias de enfermería, uno de los principios es siempre ante un procedimiento informar al paciente el procedimiento que vamos a realizar. Le diremos nuestros nombres, que somos enfermeros, y si procede colocaremos nuestra mano amistosamente sobre el hombro o el brazo del paciente. El simple contacto físico es reconfortante para la mayoría de las personas, pero muy especialmente si son niños o ancianos. Eliminaremos las frases vacías de sentido de la conversación, es decir, comentarios como todo está bien, usted está muy bien y no se preocupe. Esa frase, alumnos, tratemos de eliminarlo debido a la situación que padece el paciente. Para una persona enferma o lesionada no son sino frases carentes de todo significado. Es obvio que no todo marcha bien y que dicha persona tampoco está bien, pues de lo contrario no se encontraría tirada en ese lugar víctima de fuertes dolores. Hay que tratar, alumnos, de inspirar confianza al paciente con una conversación oportuna y adecuada y poniéndole al tanto de lo que vamos a hacer. Acuérdense siempre esto, el informe de los procedimientos que vamos a realizar, en el caso que el paciente esté consciente. Preguntaremos el nombre de la víctima. Nosotros ya nos hemos identificado y ahora deberemos pedir a la víctima que lo haga ella. Este dato es necesario, ya que nos ayuda a evaluar al paciente neurológicamente. Pero además, al conocerlo, podremos llamarlo por su nombre cuando nos dirijamos a él o a ella. Esto, sin duda, constituye un acercamiento personal que ya en sí mismo inspira confianza y mejora la relación terapéutica. Acuérdense eso siempre. Este tipo de vínculo, a pesar del estrés que está padeciendo el paciente por el accidente que tuvo, la víctima, lleva a un trato de confianza y mejora la relación terapéutica, como dice ahí el Power, ante la víctima y el auxiliador. Es el momento de conocer los siguientes aspectos. ¿Qué ha ocurrido? La pregunta que debemos realizar. ¿Qué le sucede? Si posee antecedentes personales. Última comida, a qué hora y su contenido, que es importante saber la ingesta del paciente por si debemos administrar algún tipo de medicamento posterior a la evaluación. Medicación utilizada habitualmente y pregunta si padece algún tipo de alergia. Eso es importantísimo, si pregunta si posee el paciente algún tipo de alergia de algún medicamento. Una vez que está la entrevista realizada con los datos específicos que nombré hace un rato, vamos a seguir a la exploración. Una vez salvada la urgencia vital, procederemos a un examen exhaustivo de la cabeza a los pies, basado en la inspección
palpación y auscultación. Es decir, comenzaríamos con un examen físico. Un examen físico general y a la vez segmentario, porque vamos a estudiarlo cabeza a los pies al paciente. Es decir, vamos a ir evaluando y explorando algún tipo de dolencia o problemas que pueda presentar el paciente en el lugar del hecho y así poder hacer una valoración más eficaz del paciente. El objetivo que se busca mediante la exploración es detectar lesiones a los efectos de una enfermedad. Esta segunda parte de la evaluación secundaria comienza con la determinación de los signos vitales del paciente y continúa con un examen completo, de cabeza a pies, durante el cual emplearemos los órganos de los sentidos para su realización y estaremos atentos a la presencia de deformidades, contusiones, objetos penetrantes, quemaduras, laceraciones e inflamación. Una persona inconsciente será difícil determinar si sufre una enfermedad o una lesión. En este caso habrá que realizar una rápida evaluación general como si se tratase de un traumatismo, garantizando la inmovilización espinal. Primero evaluaremos la cabeza y cara. Acuérdense siempre esto, alumnos. Si el paciente está inconsciente es mucho más difícil a la hora de explorar, pero tenemos que enfocarnos en garantizar la inmovilización de la columna vertebral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de traumatismo pudo haber padecido el paciente para estar inconsciente. Y cuando realizamos ese tipo de evaluación a aquel paciente inconsciente, debemos realizar basado en las 4 parámetros. El A, B, D, N. A significa estar alerta, B responde a estímulos verbales, D responde a estímulo doloroso y N no responde. Esos son 4 parámetros que tenemos que enfocarnos en realizar en aquella persona, en aquella víctima inconsciente. También tenemos que ver, es recomendable observar las pupilas, el tamaño de la pupila, la reactividad de la pupila y la simetría de la pupila. Si están contraídas, miosis, si están dilatadas, miriasis, si tienen reacción a la luz reactiva, si no tienen reacción a la luz reactivas, si son de igual tamaño, isocoria, si son asimétricas, anisicoria. Son datos que nos van a ayudar a nosotros a identificar la problemática que está padeciendo el paciente inconsciente. Una vez que realizamos estos tipos de evaluaciones y el paciente, como le dije, está inconsciente, tenemos que comenzar a ver el reconocimiento de cabeza a pies. Cuando hablamos de reconocimiento de cabeza a pies, durante esta fase de la evaluación secundaria emplearemos los sentidos de la inspección y palpación de las diferentes partes corporales a evaluar. Cuando hablamos de inspección, es el examen visual de una parte del cuerpo. Al hacerlo deberemos buscar posibles deformidades, heridas, el movimiento del tórax o algún tipo de lesión visible que podemos ver al momento de inspeccionar. Cuando hablamos de palpación, es el nombre que se da al examen que se hace con 2 dedos o con las manos. Por medio de nuestros dedos detectaremos dolores, pulsaciones de los vasos sanguíneos, por ejemplo, distales, las extremidades, pulso pedio, pulso radial, ¿sí? Y también, mediante la palpación, veremos si hay algún tipo de fractura de hueso. Vamos a comenzar a hablar de la cabeza. Hay que buscar signos de fractura de cráneo. A través de la inspección vamos a ver si hay hemorragia por el oído, hemorragia o salida de líquido acuoso por la nariz, hematoma alrededor de los ojos, herida en cuero cabelludo, ahí me equivoqué, disculpen, en cuero cabelludo y cara, lesiones oculares, fracturas nasales, luxación maxilar, contusión, etc. Eso vamos a ir evaluando a nivel de la cabeza de la víctima para tener mayores datos sobre él. Cuando vemos la parte del cuello, palparemos la región cervical de la columna vertebral para determinar algún punto sensible o alguna deformidad. Un punto sensible en el cuerpo equivale a una respuesta de dolor a la presión suave que se ejerza con el dedo. Si encontramos un punto sensible o una deformidad en la columna cervical, es recomendable que se suspenda el reconocimiento e inmovilicemos temporalmente la cabeza del paciente. Acuérdense siempre esto.
Si comenzamos con la evaluación secundaria y encontramos dolores a nivel cervical o del cuello, se suspende el reconocimiento y procederemos a inmovilizar temporalmente la cabeza del paciente para llevarlo al sitio de mayor complejidad para una evaluación más exhaustiva de esta víctima. La sensibilidad extrema del dolor y la deformidad indican la posibilidad de que la columna vertebral se encuentre afectada. Cuando hablamos del tórax, evaluamos la cabeza, el cuello y el tórax. Primero hicimos una evaluación primaria, no tiene riesgo inminente de muerte del paciente, que quiere decir las constantes vitales no están alteradas o no corren riesgo de fin de vida. Pasamos a una secundaria. Hablamos del paciente consciente, que se nos puede contestar, que puede contestar preguntas y así evaluar, y hablamos de personas inconscientes. Una vez que tenemos esos datos, pasamos a la evaluación. Evaluamos cabeza, cuello y ahora tórax alumno. Espero me vayan siguiendo. Buscaremos objetos clavados o alguna herida que haga pensar que algo ha penetrado en la pared torácica. Examinaremos la posibilidad de fractura torácica. Continuaremos el examen de la parte posterior del tórax del paciente y presionaremos suavemente los costados de la caja torácica. Es decir, con los dedos pulgar, examinaremos la parte posterior del tórax del paciente y presionaremos suavemente los costados de la caja torácica. Antes de hacerlo, advertiremos al paciente de nuestra intención y de que quizás eso causará algún dolor momentáneo. Esto es si el paciente está consciente, alumno. Si efectivamente la presión provoca dolor, este indica que hay costilla fracturada. Ante la presencia de cualquier dolencia a nuestros estímulos de presión, tenemos que pensar alguna lesión ósea. Acuérdense de eso, alumnos. Luego pasamos al abdomen. Cabeza, cuello, tórax y abdomen. Con el abdomen debidamente descubierto, podremos observar si en la superficie hay algún rastro de objetos penetrantes. Algo que sobresalga del abdomen será demasiado obvio, pero puede también existir heridas menos notorias y quizás hasta difícil de encontrar, producidas por algún objeto punzante. En estos casos, puede ser que no se produzca hemorragia externa debido a la naturaleza propia de los músculos abdominales y del tejido adiposo que los rodea, una de cuyas características es la de cerrarse por sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? No podemos tener hemorragia externa, como dice el Powell, pero puede haber una hemorragia interna. Esa hemorragia interna lo vamos a ir viendo con el correr de las horas cuando el paciente tenga periodo de defecación, de micción o puede tener vómitos con sangre. Palparemos el abdomen con objeto de encontrar puntos sensibles al dolor. También en esta ocasión es importante advertir al paciente de lo que pensamos hacer, pues en caso de que haya alguna enfermedad o lesión abdominal, quizá pueda sentir dolor en algún momento. Acuérdense siempre, alumnos, informar cuando vamos a realizar la palpación en las partes del cuerpo. Vieron que hay una redundancia de siempre informar. ¿Por qué? Porque debemos informar al paciente para que el paciente esté seguro, se sienta seguro de que nosotros sabemos cómo realizar la atención hacia él. Palparemos la parte baja de la espalda buscando puntos sensibles o deformidades. También ahora resulta importante preparar al paciente para un posible aumento del dolor. Deslizaremos suavemente nuestras manos por debajo del espacio creado por la curva de la columna vertebral, al mismo tiempo que intentaremos localizar puntos sensibles al dolor. Trataremos también de sentir alguna deformidad. ¿Qué quiere decir? Comenzaríamos de la parte curva, como dice la columna, a nivel dorsal, y bajaríamos, es decir, intentaríamos lograr puntos sensibles con nuestros dedos hacia la zona sacra, a ver si la víctima tiene algún tipo de dolencia. Palparemos la pelvis, donde quizás haya fracturas. Esta es otra etapa potencialmente dolorosa del reconocimiento y por lo tanto habría que advertirlo al paciente. Deslizaremos las manos de la región lumbar de la espalda hasta alcanzar los huesos de la pelvis y oprimiremos esta con suavidad. Si la presión que ejercemos causa dolor,
consideraremos la posibilidad de una fractura en la estructura ósea de esta región. Acuérdense siempre esto. Cuando comenzamos a deslizar nuestros dedos o nuestras palmas de las manos desde la parte lumbar hacia la sacra con suavidad, sería la pelvis, y el paciente comienza a sentir dolencia, debemos considerar algún tipo de lesión a nivel de la columna vertebral. Cuando hablamos de las extremidades y piernas, examinaremos cada una de las piernas buscando indicio de lesión o de parálisis. Examinaremos la pierna desde el muslo hasta el pie. Trataremos de localizar deformidades, hemorragias, huesos salientes o hinchazones. Buscaremos lesiones y parálisis en cada pierna. Palparemos ligeramente cada sitio donde haya posibilidad de que exista fractura y tomaremos en cuenta la respuesta del dolor producido. Es importante saber si el paciente ha sufrido fractura, pero no lo es menos conocer si la circulación o los nervios se encuentran afectados. ¿Qué quiere decir eso? Sí, por supuesto, es muy importante saber si el paciente ha tenido alguna fractura de sus extremidades. Pero también a través de esto vamos a conocer la circulación sanguínea del paciente palpando los pulsos periféricos y también si alguna de la parte nerviosa que estimula esos miembros ha sido afectada. Y acá comenzamos. Palparemos el pulso pedio, ya sea en la parte posterior del tobillo o bien un poco atrás, en donde se unen los primeros y segundos dedos. La existencia del pulso indica que la circulación no presenta problemas. Acuérdense esto. La existencia del pulso periférico quiere decir que ese miembro está irrigado. En tanto que si no se encuentra pulso, debe pensarse que un extremo de algún hueso fracturado o fuera del lugar oprime o han cortado la arteria principal que irriga el miembro. Acuérdense de eso y tengan noción de eso. Una vez que hayamos establecido la presencia o ausencia del pulso pedio, pediremos al paciente que extienda y flexione el pie en forma alternada. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que nos quedamos tranquilos, que tengamos presencia de pulso o no, si no tenemos pulso, tenemos que tomarlo más con precaución este tipo de acción. Pero si tenemos pulso, tenemos que pasar a este tipo de acción, que es pediremos al paciente que extienda y flexione el pie en forma alternada. El poder hacerlo constituye un indicio de que no ha habido lesión nerviosa, en tanto que la incapacidad de hacerlo anuncia por el contrario que una lesión ha afectado a los nervios de las extremidades. Deberemos explorar la existencia de rotura de nervios. Escuchen esto, alumnos. Para ello, tocaremos un dedo del pie del paciente y le pediremos que indique cuál es el que hemos tocado. Vamos a comenzar a hacer la exploración nerviosa. Finalmente, probaremos la capacidad de movimiento de la pierna. Si no vemos que no tiene ninguna fractura, no tiene dolencia, comenzamos con la parte de capacidad de movimiento de la pierna. ¿Cómo se realiza? Pidiendo que presione la planta del pie contra la palma de nuestra mano. Si muestra incapacidad para hacerlo, podremos pensar que la función motora está afectada debido a una lesión medular. Cuando ambas piernas están paralizadas, es probable que la lesión haya afectado a la médula espinal. Vamos a hablar de la parte superior, miembro superior, brazos. Examinaremos el brazo de la clavícula hasta la punta de los dedos. Buscaremos la presencia de deformidades, como ser hemorragia, huesos salientes o hinchazones. Palparemos ligeramente el lugar donde sospechamos que puede haber una fractura e indagaremos, asimismo, si hay puntos sensibles al dolor. Palparemos los pulsos radial. Si existe la circulación, no está afectada. Pulso radial y también pulso cubital, chicos. Perdón, alumnos. Pueden palparlo para hacer una mejor evaluación. Pediremos al paciente que flexione y extienda la mano. Si puede hacerlo, es que sus nervios están intactos. Para confirmar que los nervios están intactos, pediremos al paciente que indique cuál es el dedo que tocamos. Finalmente, le diremos que tome nuestra mano entre la suya y nos lo apriete para valorar la fuerza con que lo hace. Si hay fuerza, quiere decir que no ha habido lesión en la médula espinal que afecte a las funciones motoras. Entonces,
Vimos lo que es el modo de actuar en el lugar del hecho, valoración primaria, valoración secundaria. Cuando realizamos la valoración secundaria, comenzamos a hacer un examen exhaustivo. Primero la entrevista, si el paciente está consciente, y si está inconsciente pasamos a lo que es un examen de palpación, inspección y auscultación de lo que puede pasar el paciente. Comenzamos por la cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades inferiores y superiores. Esa es la forma de realizar una valoración secundaria de la víctima. Sí, vuelvo a repetir esto, perdón que vuelva a repetir alumno, pero si el paciente, su valoración primaria, cuando valoramos los signos vitales, no corre riesgo inminente la parte vital de la víctima. Si no corre riesgo inminente vital la víctima, pasamos a la secundaria. Una vez que realizamos todo esto, va a estar presente siempre los registros de enfermería en la urgencia. ¿Qué son estos registros de enfermería en la urgencia? Un registro clínico de enfermería es un soporte estructurado para recogida de información sobre hechos o observaciones significativas relacionados con la atención del paciente y de su familia, cuya última finalidad es facilitar el proceso de cuidar y dejar constancia escrita del mismo. Siempre legalmente, ¿se acuerda cuando hablamos de la parte de los aspectos legales de la enfermería al comienzo de la cátedra, en las primeras clases? Siempre debe quedar registrado las actividades que hemos realizado con la víctima o con el paciente. ¿Cuáles son estas funciones de los registros? Vamos a repasar nuevamente. Crear un documento legal, identificar patrones de respuestas y cambios en el estado del paciente, comunicar los cuidados prestados, analizar la calidad de los cuidados impartidos, facilitar la continuidad de los cuidados, facilitar la comprensión de los fundamentos del trabajo enfermero, justificar los servicios prestados, contribuir a la inserción de nuevo personal, proporcionar una base de datos. ¿Cuáles son las características de los sistemas de registro efectivo? Estar adaptados a los problemas más frecuentes que presentan los pacientes en los centros donde se utilizan. Reflejan el uso del proceso enfermero. Acuérdense esto. Desaconsejar la doble documentación y las anotaciones irrelevantes. Contribuir al aumento de la calidad de los registros enfermeros. Estar diseñado de forma que los datos cruciales puedan recuperarse fácilmente para facilitar la comunicación, evaluación, investigación y mejora de la calidad. Pero sobre todo, ser adecuados legalmente, alumnos. La hoja de recepción y clasificación de pacientes debe ser creada a tal efecto y debe existir como mínimo los siguientes apartados. Acuérdense esto. Cada institución tiene protocolizado la forma de actuación y cada institución se va a adaptar esta hoja de recepción y clasificación de acuerdo a la funcionalidad de esa institución y de acuerdo al recurso humano que padece o posee para ese tipo de actuación. Pero debe tener los siguientes apartados siempre. Hora de llegada, hora de entrada en consulta del RAC. ¿Se acuerda que el RAC es la recepción, admisión y clasificación del paciente, que son modos de actuar, son modos de ejecutar la actividad del RAC? En cambio, ¿se acuerda el TRIAX? Era solamente clasificación. El RAC ya era ya actuación y, ¿cómo se llama? Y ejecución de nuestras actividades. Tiempo de permanencia en el RAC, nivel de prioridad, consulta o zona designada, espacio para el motivo de consulta y el registro de los signos y síntomas que expresa el paciente o su acompañante, espacio para aquellos otros datos relacionados con el motivo de consulta como antecedentes personales de interés. También vamos a tener en esa hoja datos del paciente. ¿Se acuerdan que nosotros al comienzo de la evaluación comenzamos a preguntar si el paciente estaba consciente? Ciertas preguntas. Si poseía alergia, enfermero que realiza el RAC, estamos hablando ya cuando el paciente ya llegó a la institución donde vamos a entregar al paciente. Constantes vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, la oximetría del pulso,
glucemia, temperatura, peso en caso de pacientes pediátricos. Pruebas complementarias, acá ya van ya pruebas más complementarias si el paciente durante nuestro traslado ha sido una evaluación secundaria eficaz y vemos que el paciente no corre riesgo inminente de vida. Pruebas complementarias solicitadas de la consulta de RAC, por ejemplo, electrocardiograma, laboratorio. Valoración inicial, anotando problemas de colaboración, manifestaciones de dependencia o problemas de autonomía fundamentalmente relacionadas con el motivo de consulta. Intervenciones de enfermería iniciadas o realizadas en las consultas del RAC. Yo traté nuevamente de recordarle a usted, alumno, cuando se entrega, se acuerda que los métodos de transferencia del paciente, médico a médico, enfermero a enfermero, médico a enfermero, médico, cuando realizamos esa transferencia, es ideal que las instituciones que van a recibir a nuestro paciente, a nuestra víctima, puedan trabajar con estos datos y nosotros podamos, mediante la evaluación que hemos hecho primaria y secundaria, a la víctima, podamos informar y pasar esos datos a esa institución que está recibiendo a nuestra víctima de derivación. Por eso fue importante recordarle a ustedes lo que hablamos en clases anteriores. Puse acá pregunta ¿por qué? Porque la idea, alumno, es dentro de la semana que viene, yo le voy a avisar por el foro, o la próxima, hacer una charla de videoconferencia con ustedes. Y le voy a pedir que hagan un apunte de todas las consultas que tengan de las clases que dimos hasta ahora. Desde el momento de urgencia y emergencia, de los tipos de traslado, de lo que es el triage, el RAC, valoración inicial, valoración secundaria, que vean las preguntas o las dudas que tengan y en la videoconferencia que vamos a hacer en horario que corresponde a la cátedra los días jueves 18:30, ustedes me puedan plasmar y yo poder guiarle a aclarar esas dudas que tengan a esas clases que hemos hecho. Por eso coloco preguntas como última filmina en el Power. Yo le voy a estar avisando al alumno, pero le voy pidiendo a ustedes que tomen el compromiso de ir viendo nuevamente las clases que hemos dado y ustedes anotando algunas preguntas o consultas que tengan para hacerme en esa videoconferencia que vamos a realizar. Aparte de estas charlas, yo he subido a las unidades de la cátedra otro tipo de información para aumentar sus conocimientos a los temas que estamos brindando. También está un sustento bibliográfico de 2 libros donde ustedes pueden aumentar su conocimiento a lo que es la cátedra. Buen alumno, espero hayan entendido la charla de hoy, la clase de hoy, y nos vemos la siguiente clase. Que tengan una buena jornada y un buen fin de semana.